Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Autoridades de Colombia creen que los secuestrados efectivamente están dando estas muestras trágicas de recuperación de cadáveres. Los cuerpos hallados en la frontera son sometidos a análisis forense en Cali, donde se prevé tener resultados durante las próximas 24 horas. Familiares de los ecuatorianos se encuentran presentes en ese lugar. La ley económica del presidente Lenín Moreno cambió, se aprobó con esos términos. Otro titular del Universo. Brasil, tarde pero gana. La sede de la Cancillería ecuatoriana se remodela con una inversión de $420,000. Un reportaje del Universo. Gracias a su sintonía, nos vamos a la primera página del diario La Hora Nacional. Familiares a la espera de las pruebas. El martes se conocerían los resultados de 4 valoraciones forenses que se realizan a los cuerpos hallados en Tumaco. Toda una expectativa con ese anuncio del gobierno colombiano de que los hallazgos pertenecerían al grupo de empleados del diario El Comercio, más que grupo, los 3 secuestrados y que aparentemente fueron victimados por el llamado alias Guacho. Otro titular de La Hora. Costa Rica se despide. Brasil toma impulso en el Mundial de Fútbol. Y el presidente de la República tiene 30 días para aprobar o vetar la ley económica. Estos son los principales titulares de la prensa. Nosotros vamos a hacer inmediatamente presencia con la opinión que es importante para ustedes. Gracias a su sintonía, estos sucesos, las dos frecuencias que usted espera para estar bien informado. Lo hacemos justamente a través de la radio y la televisión. Gracias a su sintonía. Ya volvemos con más. Esto es De 8 a 9 con Félix Narváez. Una hora de preguntas y respuestas para su mejor opinión. Este y todos los sábados por Radio Sucesos. Inicio de espacio publicitario. Ocho de la mañana con 4 minutos. Gracias a su sintonía. Atención, noticia de última hora. Estamos verificando estos datos y por eso mis disculpas con ciertos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya estamos en orden y tenemos la capacidad y la información de indicarles a ustedes que las cartas dentales confirman la identidad de los periodistas ecuatorianos. Los cadáveres encontrados en Colombia efectivamente pertenecen
a los 3 miembros de la empresa del diario El Comercio que fueron secuestrados hace prácticamente 3 meses en la frontera colombo-ecuatoriana y se ha confirmado la noche de ayer. Anuncio que lo ha hecho el Ministerio de Defensa de Colombia y nosotros lo estamos verificando y certificando a esta hora. Los cuerpos de los descubiertos, desenterrados en territorio colombiano pertenecen efectivamente al equipo, al grupo periodístico llamado así, del diario El Comercio. Y por eso justamente a esta hora de la mañana también estamos en contacto directo con Ricardo Camacho, técnico en seguridad, un experto en esta materia para que nos oriente sobre un hecho tan delicado, obviamente noticioso, pero importante también. ¿Cómo se llega a este tipo de verificación? El dato concreto, mi estimado Ricardo, saludándote desde Quito, él se encuentra en la ciudad de Esmeraldas, es que las cartas dentales han permitido la confirmación de la identidad de esos cuerpos, según lo anunciado anoche el ministro de Defensa de Colombia. ¿Qué es este tema de las cartas dentales? Ricardo, por favor, oriéntanos. Buenos días, el país te escucha. Gracias, Félix. Un cordial saludo para ti y los radioescuchas. Mira, el tema del ADN es un tema que viene avanzando históricamente, es decir, todo ser humano tiene el ácido disonucleico y es una formación que la tiene propio cada ser humano, es irrepetible en el mundo. En 1869 es aislado por primera vez y es en 1994 donde 3 investigadores realizan un factor de transmisión, es decir, se logra comprobar la cadena del ADN. El ácido disonucleico es en el fondo el ADN, dadas las instrucciones genéticas que tiene todo ser humano. Por eso se dice que la prueba de ADN es una prueba de cadena, es una prueba que permite dar el 99.9% de seguridad, es decir, es irrepetible, no sé, en 10.000 millones de personas. La prueba de ADN se pensaba que iba a durar 3 días, porque claro, pensamos en la prueba antigua de los años 90, principios del año 2000. Al Ecuador llega el ADN en el año 95, 98, para el tema de paternidad, es decir, antes se hacía por prueba sanguínea, y da un 60-70% para saber si era el padre o la persona del niño. Pero claro, después de la parte forense fue avanzando muchísimo el ADN y hoy nos permite de pequeños rastros obtener los datos genéticos de aquella persona. Consecuentemente, esta verificación del 100%, y a partir de este momento, ¿qué es lo que toca? Seguramente retornar con esos cuerpos, Ricardo. Sí, bueno, primero lamentar profundamente, bueno, la noticia a uno nos llena de alegría. ¿Por qué de alegría? Porque, a ver, todo ser humano que hemos perdido a nuestros padres, a un ser querido, es importante un día al año, 5 días al año, los días que la persona desea ir a visitarle en el cementerio a su ser querido. Yo lo vivo personalmente y eso siempre me da alegría de compartir con mis padres, aunque sea una vez por año. Pero tener un ser querido abandonado en la montaña o no saber dónde está debe ser muy doloroso. Por eso mi alegría por la familia de los compañeros del comercio. Y claro, nuevamente lamentar el fallecimiento de ellos. Yo creo que sí, si hubieran tomado otro tipo de políticas, de medidas, del país no estaba preparado en aquellos momentos para enfrentar este secuestro, posiblemente no hubiéramos tenido este desenlace fatal. Lo que queda ahora es pues que ya nos envíen la información científica, es decir, para que sea comprobado por los técnicos de criminalística ecuatoriana, porque existen la tecnología es de manera internacional, metodologías y protocolos que tienen que ser revisados por nuestros criminólogos. También tenemos acá en el Ecuador, en la policía ecuatoriana, entiendo, expertos en ADN, se volverá a revisar esto y una vez esto se entregará a los familiares, sus restos. No quisiera precisar cómo estarán los restos, no imagínense usted tantos meses en la frontera, pues lo que se encontró son cosas muy pequeñas en los rastros de los seres humanos, pero vendrán en unas urnitas, de unas cajitas para pues, que todos los ecuatorianos podamos rendirles honor. Es decir, son los primeros periodistas que el Ecuador pone una guerra contra el narcotráfico, que el Ecuador no se merece. El Ecuador no se merece tener una guerra contra el narcotráfico. Nosotros no somos culpables de tener una frontera que colinde con Colombia, Perú y Bolivia, que son los principales productores de cocaína. Es decir, la droga llega de Bolivia, Perú, y colindamos obviamente con Colombia, en el sentido de que tenemos 180.000 hectáreas de cultivo y la mayoría, que por no decir casi todos los laboratorios de cocaína están en Colombia.
Entonces el Ecuador tiene que pagar los platos rotos, tiene que poner una fuerza de tarea de 10.000 hombres en la frontera, lo que nos cuesta cientos de millones de dólares. Tenemos el tema de exportación de droga, pero claro, quien consume la droga son los norteamericanos y los europeos. ¿Y por qué los norteamericanos y europeos no nos dan dinero a nosotros para poder hacer temas de prevención en el país o tratar de impedir, por ejemplo, por el puerto de Guayaquil y colocar escáneres gigantes? Porque aproximadamente el 60% de la droga sale por el puerto de Guayaquil. Recién esta semana se capturó 1.5 toneladas en un container contaminado con camarones. Es decir, aquella persona que hable de tolerancia cero, que diga que por el Ecuador no va a circular droga, yo creo que debe enfocarse. Es decir, no digo que el Ecuador tiene que permitir el tráfico de drogas, digo que el presidente Nixon declaró la guerra al narcotráfico y es la potencia más grande del mundo y la ha perdido. Entonces el Ecuador tiene que mirar sus políticas, no solo de defensa nacional y seguridad. Para mí primero está la seguridad integral y después la defensa nacional. Ojalá me invites en los próximos días, Félix, para poder hablar sobre este tema que salió en Esmeraldas y que sería parte de la doctrina del ministro de Defensa, Jarrín. Comprometido desde ya, estimado Ricardo, pero una pregunta final que me parece muy importante para ubicar y darle el contexto a todo esto que estamos anunciando desde aquí, desde Sucesos, la verificación de la identidad de esos restos humanos. ¿A qué atribuyes tú, Ricardo, con tu calidad de técnico, de entendido en esta materia de seguridad, a qué atribuyes tú, ahora sí, la decisión de victimar a estas 3 personas inocentes, se diga lo que se diga, 3 inocentes que fueron victimados en forma tan cobarde y alevosa a manos se supone pues, del narcotráfico, de la guerrilla colombiana? ¿A qué atribuyes tú? ¿Qué mensaje? ¿Por qué lo hicieron, Ricardo? Tal vez una primera conclusión es importante. La primera conclusión sería que el Guacho no está tan loco. Es decir, Guacho siempre insistió, siempre pidió que se le devolvamos a Cuco. Para que las personas entiendan, Cuco fue la primera persona que fue detenida por el GEMA en Mataje con sus 2 compañeros. Ellos fueron detenidos sin drogas, sino con armas de posiblemente más que artesanales, normales, pero el problema es que la policía nunca entraba a Mataje, pues. Extrañamente entraron a Mataje y cogieron a Cuco. De ahí vienen una serie de acusaciones, WhatsApp, mensajes, críticas. Dicen que unos le entregaron $300,000, otros se llevaron 10 millones, otros se llevaron 3 millones, y ese baño de verdad no ha existido en el país. Ese baño de verdad tiene que existir. Entonces Guacho siempre insistió en que se le vuelva a Cuco y el país hizo los esfuerzos necesarios a través del presidente Lenín Moreno para darles el indulto. Lo que había que hacer es que el juez de primera instancia los declare culpable, y eso estaba ese proceso, y yo puedo dar fe que estaba en marcha. Eso sí puedo dar fe yo que estaba en marcha para cumplir con el pedido del presidente Moreno, que era el sacrificio que iba a hacer el país. Pero de la experticia que hace Ervin Hoyos es el famoso señor colombiano que hace experticias sobre el tema de desaparecidos. Él me enseñó a mí técnicamente que en las fotos enviadas hay 5 cadáveres. Los 5 personas iban encadenadas a cada lado de los 3 señores del comercio, más las 2 personas que no sabemos quiénes son, posiblemente los guías, iba un gatillero. Cuando ellos estaban atendiendo, digamos, a 30 grados era el nivel del terreno donde ellos estaban muy tranquilos, totalmente desahogados. Y parece que alguien levanta la mano y el gatillero que iba al lado, que es el que supuestamente les daba la mano para que no se caigan, automáticamente los 5 gatilleros procedieron a dispararles. Por eso usted ve que el primer tiro es en la espalda y el segundo tiro es en la nuca. Y es la diferencia entre la policía ecuatoriana y Hoyos. El señor Hoyos dice, técnicamente nos demuestra que son 5 muertos, que iban encadenados. Acá siempre nos hablaron de 3 muertos. Segunda reflexión, ¿por qué el jefe, no sé si ahí estaba Guacho o su adjunto o algún jefe, ¿por qué se preocuparon tanto? ¿De qué huían? ¿Por qué se pusieron nerviosos? Exacto. Había algún operativo de la Fuerza Armada Colombiana, y los anillos de seguridad, porque tienen 5 anillos de seguridad, fueron rotos, y lo último que hicieron es perder la cabeza como buenos delincuentes, porque además Guacho no es un grupo armado, ni Oliver Semisterra, ni nada, él no es ex-FARC. Las FARC tuvieron su oportunidad política de unirse al proceso de paz, y hoy son gente asimilada al orden de Colombia. Aquellos delincuentes que no se hicieron parte son criminales delincuentes que tienen que ser enmarcados y castigados en el marco de la ley, mi querido Félix.
Ricardo, agradecerte, brillante, tu información nos ubica perfectamente frente a este hecho que lo estamos confirmando. Desearte la mejor de las suertes, Ricardo, tenerte ojalá pronto acá en la capital de la República para invitarte y comentarlo ya personalmente todo esto. Ricardo, muchísimas gracias, hasta la próxima, muy amable. Un abrazo, Félix, usted, a todos los escucha, un abrazo. Gracias a Ricardo Camacho y gracias también este contacto telefónico muy temprano que lo estamos logrando. Y miren ustedes, tenemos la confirmación, Diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, mucha atención, lo está verificando también y lo está ratificando. La identidad de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio fue confirmada anoche por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. De acuerdo con el mismo, las cartas dentales enviadas desde Ecuador permitieron establecer en un 99% la identidad de los comunicadores. Esta prueba se suma a la ropa con la que fueron hallados este jueves en la zona rural de Tumaco, la cual corresponde con la de los ecuatorianos asesinados por el grupo disidente de las FARC y liderado por alias Guacho del pasado mes de abril. Sin embargo, agrega Villegas, ministro de Defensa de Colombia, también se adelantan las pruebas de ADN para así tener la plena confirmación y total de este asunto que ya se lo está ratificando. La identificación de los cadáveres cotejados y el cotejo con el ADN con los familiares de Javier Ortega, Paul Arias y Efraín Segarra comenzó ayer al mediodía desde la llegada de los cuerpos a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal en Cali. Villegas habría anticipado que de acuerdo con los uniformados que participaron en la exhumación, existía una altísima probabilidad de que ellos fueran los ecuatorianos secuestrados. Hecha las primeras valoraciones, se está confirmando y lo estamos anunciando desde Sucesos, los restos de los cuerpos desenterrados en Tumaco corresponden a los 3 ecuatorianos victimados hace prácticamente 3 meses en ese sector de la frontera. Paz en la tumba de estos malogrados ecuatorianos y ojalá algún momento se llegue a hacer la justicia correspondiente, porque este cobarde hecho alevoso de victimar a 3 ecuatorianos, consecuentemente al grupo periodístico del diario El Comercio, no merece otro calificativo que un acto cobarde, infame, que finalmente ha terminado con la vida de estos 3 ecuatorianos. Seguramente entre hoy o mañana será ya regresados esos cuerpos y ahí tenemos un hecho que lo estamos confirmando desde aquí, desde Sucesos. En un momento volvemos con más, recordándoles a ustedes que más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral para el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía del Distrito Metropolitano. En un momento volvemos con más aquí en Sucesos. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció que no intervendrá en las próximas elecciones para buscar la reelección por una vez. Salió así al paso de la serie de versiones propias del no siempre bien intencionado medio político y creó un escenario acaso impensado y nuevo,
donde las fuerzas políticas ahora deben lanzar reemplazos para que el público, la gente, el elector elija uno que será el nuevo alcalde de la capital. Sin exagerar, al siguiente día del anuncio del alcalde, o más bien en las siguientes horas, empezó el consabido deshojar de margaritas con nombres que desde entonces han ido en aumento y que se irán depurando al calor de las circunstancias, de los cálculos y de las probabilidades. Desde el propio director metropolitano de seguridad, coronel Juan Zapata, hasta el exalcalde Augusto Barrera, pasando por Roque Sevilla, Andrés Páez, Jorge Yunda, Fernando Carrión, Paco Moncayo, Fabricio Villamar, José Vázquez, entre otros, han sido mencionados como opciones para llenar la primera vacante de la alcaldía de la capital. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. Justamente a esta hora de la mañana lo hacemos con el señor Rodrigo Paz, exalcalde de Quito, exministro de Estado, reconocido dirigente del deporte, prestigioso empresario. Él con su experiencia nos puede ubicar frente a esto que viene a ser el nuevo rumbo de la capital ecuatoriana. Señor Paz, un excelente día, lo estamos saludando desde Sucesos Radio Televisión. Buenos días, Félix. Casi no le alcanzo a oír, está muy bajo el volumen, casi no alcanzo a oír. Perfecto, allí lo vamos a estar ubicando perfectamente. Estamos haciendo un antecedente, señor Paz, de lo que significa el anuncio del alcalde de la capital de no ir para esta reelección, y estamos consultándole a usted qué tan conveniente para la capital es que esto no vaya a una reelección. Empecemos por allí, señor Paz, buenos días, el país te escucha. Buenos días, Félix. Sí, yo creo que los quiteños tenemos que estar sumamente preocupados por el presente y el futuro de las autoridades que vengan a administrar la ciudad. No asoman candidatos que realmente nos garanticen un cambio fundamental que se necesita hacer en el cabildo quiteño, que ha sido desde el comienzo muy, con esto aumento en los concejales, creo que son 21, de diferentes grupos políticos, más se ha hecho política y no se ha logrado coordinar un consejo que dejen de lado esas diferencias y trabajen por la ciudad. Y entonces vemos ya inclusive la decisión del alcalde de decir que no va a buscar la reelección. Sus encuestas también son muy bajas, o lo enseñan muy bajo. Y estoy muy preocupado. Sin embargo, hay ciudadanos que deberían de aceptar esa responsabilidad y que pueden hacerlo muy bien. Yo confiaba en que, por ejemplo, un exalcalde, que fue un hombre que manejó bien, sucediendo a Maguad, hombre correcto, muy buen empresario como Roque Sevilla, podía aceptar esa responsabilidad, pero entiendo que ha tenido un problema de salud y que posiblemente esto le impida entrar en la contienda política, lo cual es muy, muy penoso. Pero hay otros ciudadanos de enorme nivel que podrían hacerlo, como es el caso del arquitecto Fernando Carrión, que, bueno, es el hombre que más conoce de planificación, hombre de enorme cultura, es uno de los literatos de Sudamérica más altos y así reconocidos, y permanentemente todo el tiempo invitado a distintos foros en América y hasta en Europa. Y él fue mi director de planificación, y mucho de lo que yo hice en la alcaldía de Quito fue producto justamente de su capacidad y del grupo que él integró. El problema está claro que él no es un político, y entonces no está dentro de ninguno de estos núcleos políticos que hoy asoman a cada rato, que son los problemas del país, que no hay una definición sobre los partidos políticos que deben de existir. Entonces yo creería que él es una de las mejores opciones que puede tener
Otra podría ser el economista Pozo, que ha sido un distinguidísimo ministro de Finanzas, un hombre que conoce mucho de todo lo que es economía. Ya estuvo de candidato a la vicepresidencia de Cintia Viteri, como tal conoce bien la ciudad, un hombre serio, y también sería una posibilidad, Mauricio Pozo. Pero ya es un momento que los quiteños nos empecemos a preocupar, y los que andan en los ámbitos políticos, pues buscar quién puede llegar a ser ese sucesor de la alcaldía. A propósito, señor Paz, y como algo anecdótico, hace justamente 30 años estaba revisando archivos, señor Paz. Rodrigo Paz asumía la alcaldía de esta capital, de esta ciudad, para una gestión de 4 años y que hasta hoy es considerada una de las más exitosas. Inicialmente usted no quería ser alcalde, señor Paz. ¿Cómo se llega a ser alcalde? ¿Cómo se llega a ser candidato? ¿Qué es lo determinante para eso, señor Paz? Bueno, el destino a veces juega con las personas, países también, de una forma que no se puede avisorar o controlar. Yo era en ese tiempo, había sido ministro de Finanzas, tuve el honor de ser ministro de Finanzas de Jaime Rodós en prácticamente todo el mandato, un hombre inolvidable, siempre está en mi mente y mi recuerdo. Ahí conocí en el Ministerio de Finanzas varios funcionarios que luego pues pude traerlos al municipio de Quito. Eso fue básico para tener un buen equipo de trabajo. Pero yo andaba pues ocupado primero en mis actividades empresariales, y luego en el deporte, donde he estado vinculado desde los 20, 21 años de edad. Así que no estaba en mi mente ninguna actividad pública. Fue mi querido amigo Osvaldo Hurtado quien un día me llamó y me dijo: mira, debes de preocuparte, debes de meterte en una campaña política para la candidatura. Había tenido una encuesta, pero en la encuesta el contendor, que era el expresidente Alarcón, tenía el 40%. Me acuerdo que Patricio Romero, buen amigo, 20%, y yo asomaba con un 5%, así que parecía imposible. Pero Osvaldo fue tenaz, y entonces al final me acuerdo, fui llevando una viaje al exterior, fui llevando papeles que conseguí sobre el contrato de agua potable del Camal, y que he hecho la anterior administración en los últimos días. Y ahí me di cuenta del atraco que podía ser estas dos licitaciones manejadas como se manejaron en esa alcaldía, las cuestiones económicas. Y ahí es que decidí, contra la oposición de la familia, los amigos, meterme en esta difícil etapa de mi vida, que tengo que decirle, para mí después ha sido la etapa más feliz, la que más con gusto, diría yo, tuve de trabajar por Quito, y me siento tan contento y satisfecho de lo que hice, y un poco picado, diría yo, de lo que al ser prohibida la reelección tuve que dejar de hacer, ¿no? En ese mensaje final, señor Paz, estamos de alguna forma retomando archivos y rememorando lo que ocurrió hace prácticamente 30 años. Usted hace un recuento de su obra: agua potable, alcantarillado, vivienda, transporte, el Camal Metropolitano, una serie de aspectos, inclusive la administración, la descentralización. ¿Cómo se llega a hacer tantas cosas en tan corto tiempo, señor Paz? Bueno, primero, teniendo las ideas claras, yo hice una encuesta previa a entrar al municipio. El problema número uno en ese rato era el agua potable, concomitante el alcantarillado. Luego venían otros problemas ya de segundo orden, el transporte por la polución. No había mucho el problema de inseguridad,
educación, salud, etcétera. Entonces, en el último mes del presidente León Febres Cordero, firmó la adjudicación del contrato a la empresa Techin. Nosotros recogimos ese contrato firmado y luego empezamos a renegociarlo porque había muchas falencias. Felizmente la empresa Techin se portó bastante bien. Me acuerdo que su gerente, el ingeniero Fernández, realmente un hombre muy racional, y ya renegociando bien el contrato pudimos activarlo desde el primer momento, lo que se llamó el contrato de Papayacta, donde se trae el agua de los ríos del oriente. Y se firmó el contrato que se acabó en los 2 años que fue contratado, y que increíblemente, lo cual no es lo usual ahora en el país, se renegoció al final con $5 millones menos del costo que se había negociado, por la brillante actuación de la empresa de agua primero, y luego la brillante actuación de 2 técnicos ecuatorianos, el ingeniero Mosquera, de paso ex defensa titular de Liga Deportiva Universitaria, y del ingeniero Espinosa Correa, y la colaboración del ingeniero Fernández. Así que por eso es que Agua tiene Quito hasta ahora. Sigue el proyecto vigente, se seguirá ampliando. Hay una buena gerencia, hay una buena administración de la empresa de agua potable en estos momentos, y eso es positivo. Y lo prioritario es agua potable. Sin agua potable no puede subsistir el ser humano y no pueden crecer las poblaciones. Luego de eso, pues al hacer las encuestas vi que habría problema ya de transporte, y eso inclusive lo sufríamos quienes teníamos que estar en la Plaza Grande por la acumulación que llegaba ahí de los buses que llegaban y salían, y esto era el famoso aire polucionado que tenía la ciudad, y que lo tiene, no por industrialización, como es el caso de otras ciudades, sino por el exceso de transporte, especialmente cuando hay diésel, que es el que más produce este carbono. Entonces tuve la suerte de, a través de mi síndico y gran amigo de toda la vida, el doctor Carlos Vegas, pedí que me busque alguien que sepa de transporte, y fue las coincidencias de la vida. Me dijo que había un hombre joven que estaba dictando temas de transporte en la Universidad Católica. Me lo trajo, y ahí le conocí a César Arias, el más grande y extraordinario experto en transporte que tiene este país. Fíjese que él está cada rato haciendo estos diseños de transporte en el exterior, y fue hasta Perth, en Australia, a la ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, ha estado en Argentina, actualmente está en Bolivia, y así sucesivamente. Y aquí es menospreciar, no les dan entrada. Al principio los alcaldes de turno le llaman, le oyen, pero no le escuchan, no le dejan entrar. Con él, interesados como siempre en la ciudad, él hizo un estudio, yo le ayudé para ver los problemas, por ejemplo, del metro, y la consecuencia de ese estudio se le entregó al actual alcalde y al anterior alcalde Barrera, que eran unos candidatos a seguir adelante en la alcaldía. ¿Cómo no? Y desgraciadamente no se hizo caso, y se contrató el metro, que, como también lo dijo ese gran ciudadano y exalcalde Sixto Durán Ballén, no era lo apropiado para la ciudad. Lo cierto es que nos dejan el metro, señora Paz, nos dejan esta obra que se está construyendo. ¿El metro va a ser la solución para el transporte de Quito, señor Paz? No, definitivamente no. ¿Ya? No solo que no es la solución, porque está mal diseñado, en zigzag y con paradas cada 1500 metros, sino que está por ver el costo final y el costo que va a tener de transporte. Yo recuerdo que nos visitaba en ese momento el
ex embajador aquí, Burgos, chileno, que acabó siendo vicepresidente del Congreso y ministro de la señora Bachelet. ¿Ya? Y entonces el alcalde Barrera, también hincha de liga, nos invitó al equipo de fútbol a un almuerzo porque habíamos conquistado un campeonato. Y yo le invité a la mesa. Y cuando hablábamos de transporte, él explicó el problema que había tenido Santiago con transporte, que obligó que el gobierno chileno dé un subsidio enorme de $200 millones para que pueda subsistir. Y entonces, cuando hablábamos que el precio que aparecía como solución de 45 centavos, era absolutamente imposible. Y ese es uno de los problemas que va a tener una próxima alcaldía, porque esta no va a poder recibir terminado el metro. Así es. Es el costo que va a tener que trasladar a los ciudadanos o tener una empresa con un déficit enorme. ¿Quién lo va a pagar? Eso está por verse. Veamos qué ocurre en el futuro inmediato, señor Paz. Ahí queríamos una ubicación de usted como exalcalde, como un conocedor de la materia pública, política, en fin, para ver cómo tiene que irse esta ciudad en el futuro inmediato. Señor Paz, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias. Gracias al señor Rodrigo Paz, exalcalde de Quito. Aquí en Suceso Radio Televisión tienen ustedes elementos para sacar su mejor opinión. Muchísimas gracias y ya volvemos con más, justamente para su mejor información. Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llenan con tranquilidad a sus niños a los hogares y a más de 157 centros a los que son protegidos, educados y bien alimentados. Lo dice la Alcaldía de Quito, juntos trabajamos para vivir mejor, la Alcaldía Metropolitana. La importancia, la gravedad del hecho que lo ratificamos al inicio de esta entrega sigue evolucionando y volvemos a la primera página del diario El Tiempo. Ya mismo estamos con más porque también ocurrió un hecho importante que enluta a la música ecuatoriana, pero que también es importante rescatarlo en otro sentido. Vuelvo a la primera página del diario El Tiempo de Bogotá. El hallazgo, una vez verificada la identidad de los cadáveres, el hallazgo 2 meses y medio después de conocido el asesinato, ocurrió en una zona selvática de Tumaco, Nariño, a donde llegaron integrantes del Gaula, una fuerza especial de la policía colombiana, gracias a una descripción del lugar entregado por un informante y el rastreo con los perros, con los canes policiales. Esta es una operación del Gaula colombiano realmente de calidad mundial, se ha dicho. Los asesinos de estas personas los asesinos de estas personas enterraron los cadáveres de tal modo que nunca fuesen encontrados. El entierro, como se hizo, implicó el que el área esté prácticamente rodeada de minas, pese a lo cual el Gaula colombiano descubrió el lugar y los restos que
a esta hora son verificados como efectivamente de los 3 ecuatorianos secuestrados hace 3 meses. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito son más de 26.000 jóvenes entre 18 y 25 años los que encuentran su primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Su alegre y enorme corazón estuvo programado para latir 80 años. Eso se cumplió la semana pasada y Medardo Luzuriaga emprendió el viaje a la eternidad. Optimista a tiempo completo, el sencillo pero enorme Lojano fue despedido en Quito por cientos de amigos, seguidores, admiradores de su calidad y que lo convirtió en un ícono musical de este país y también de lo que generó la cumbia andina. Desde su lejana tierra natal, Medardo dejó marcas sonoras que luego han ido perfeccionándose con los estudios técnicos, con los estudios musicales y convirtiéndose en ese gran invento, Don Medardo y sus players. Y pronto a esa gran iniciativa, a ese exitoso aspecto que lo hizo Don Medardo, llegó la voz de Gustavo Velázquez. Velázquez, los players, Don Medardo, volaron así por diferentes rutas, por diferentes caminos, dejando una huella imborrable de la música ecuatoriana. Porque soy un pobrecito que no tengo que mudar, que no tengo que mudar. Ay, pobrecito, que no tengo que mudar. Ay, pobrecito. Giras internacionales, grabaciones dentro y fuera del país, invitaciones y todo eso que solo es parte del éxito acompañaron por largos años a la caravana de Don Medardo y sus players. Pero el tiempo inapelable empezó a dejar huellas especialmente en el corazón de Medardo. Sus herederos estaban lanzando periódicos tributos a su quehacer, a su importancia, y de pronto el destino dijo hasta aquí. De nuestra música ecuatoriana. Ricardo Luzuriaga, heredero de esa tradición, de ese legado imborrable, está aquí en Suceso Radio Televisión. Ricardo, como yo diría uno de los justamente herederos de toda esta tradición sonora, musical, cultural de este país. Ante todo, Ricardo, nuestro sentido pésame como medio de comunicación, pero como decíamos al principio, la vida continúa y tenemos que hablar de Don Medardo y sus players. Ricardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Félix. Bueno, un poco ya con los sentimientos de resignación. Por favor. Mi abuelo se fue al cielo como él lo quiso, como un grande. Uh-huh. Y ahora Don Medardo es una leyenda para todo el Ecuador y el mundo. Y él, como nos dijo en vida, yo quiero que me recuerden como una persona que hizo bailar al Ecuador y a toda América. Y así es lo que le vamos a recordar al maestro Medardo. Y nosotros, como proyecto Cumbancheros Orquesta, lo hicimos un homenaje en vida el 1 de junio y un homenaje musical junto a Gustavo Velázquez, que es el cantante insignia de la orquesta. Y lo vamos a seguir haciendo más homenajes. Lo hicimos en vida y lo vamos a seguir haciendo post-mortem porque mi abuelito es una leyenda latina, una leyenda ecuatoriana y sus canciones están con el pueblo ecuatoriano. Qué bien dicho, Ricardo, muchísimas gracias tu presencia por acá. Insisto, la vida continúa y lo mejor que hay que hacer con Medardo es recordarlo en su alegría, en ese legado que nos dejó, esas músicas que hicieron bailar, yo diría, a todo el mundo, a nacionales, extranjeros, en fin. ¿Cómo se llega a ese nivel de leyenda? ¿Cómo es que un personaje tan alegre puede llegar a ese punto, estimado Ricardo? Recuerdo claramente hace aproximadamente 20 años que le hicieron una entrevista a mi abuelo en Las Últimas Noticias y le hicieron la misma pregunta y él respondió: se logra
con el tiempo completo, trabajando a dedicación, con profesionalismo y alegría. Trabajo y más trabajo. Exacto. Y alegría. Él respondió de esa manera. ¿Por qué era tan alegre? La personalidad de él era así, era carismático. Él se llevaba bien con todo el mundo. Contaba chistes, contaba cachos. Tenía el libro de cachos en su casa. Y abría cualquier página y se acordaba y nos contaba y se reía. O molestaba a las personas. Era bien alegre. Transmitía con la gente ese carisma, esa conexión de vínculo. O sea, uno cuando le veía a Don Medardo era algo indescriptible, porque podía entablar conversación con cualquier persona. Así sea una alegría constante, ¿no? Yo sí lo recuerdo. Una persona que, si es que tenía que hacerle chistes al que le gustaban los zapatos, le hacía chistes, o a la que vendía el comercio, se llevaba con todo el mundo. Nunca yo le vi nunca le vi enojado, siempre estaba alegre, siempre estaba pendiente de su orquesta, del trabajo. Y como dijo mi padre en el velorio, mi abuelito estuvo el 50% de su vida en los escenarios y con su orquesta, y el otro 50% estuvo en estudios de grabación, porque él decía que grabando era lo único que la vida le quería, y que quería que le recuerden que en sus grabaciones. Qué bueno que lo digas tú mismo como nieto de Don Medardo. Ricardo, en pocas palabras, ¿cómo nace esta historia? Esto viene desde Loja. Sí, también quiero manifestar que uno de los homenajes que le hicimos la familia Luzuriaga Jurado fue este libro de 286 páginas. Es muy completo el libro. Que mi hermano Fabio lo hizo, y aquí habla de toda la historia de mi abuelo. Él empezó a corta edad en Loja, a los 13 años tocando la batería en la Zamora Fox, una orquesta. Prácticamente niño. Exacto. Y de ahí, los dotes de él de músico eran ya de mucho antes, y ya se fue un poco desarrollando profesionalmente allá con estudios con Segundo Cuevas. Él y le enseñaba la batería. Él nos contaba que para que él lo enseñe, le tocaba irse en bicicleta a la casa de él, como 40 minutos de la casa de él a la casa de Segundo Cuevas. Y él enseñó los primeros acordes, todo eso. Después formó tríos, fanático de los panchos, porque en esa época, en los años 50, los panchos era lo que tenía el mundo. Influencias de muchas vertientes musicales, de mucha cultura, ¿no? Formó tríos, después ya le fue gustando la música tropical, se dio cuenta que él tenía esa visión, que era como psicólogo, que se daba cuenta de lo que la gente quería, escuchar y bailar. Y él lo plasmaba con su orquesta, sabía qué tocar, sabía dónde tocar, cómo tocar. Él hacía a manos con orquestas internacionales como el Grupo Nietzsche en Pasto, el Grupo Nietzsche tocando salsa, tocando las canciones de ellos. Y la gente era Grupo Nietzsche, lo mejor del mundo. Y hasta esa primera presentación, que a mí me ha llamado mucho la atención y que me permito citarte, su primera gran presentación justamente en tierra manabita, con esta cumbia que finalmente termina cambiando de nombre. ¿Cómo es eso? Ten la bondad. Sí, cuando mi abuelo estaba en el Quinteto América, ya conocía la pléyade de artistas de la década de los 60, entre ellos Segundo Bautista. Entonces mi abuelo, como era bien amiguero y bien carismático, se llevaba con Gonzalo Benítez, que fueron compañeros del colegio, eran profesores los dos, se llevaba con todo el mundo. Entonces ahí conoció, cuando él ya se retiró del Quinteto América, formó Don Medardo y sus players. Entonces uno de los reemplazos de Medardo en el acordeón en el Quinteto América fue Segundo Bautista. Entonces, en las primeras veces que fueron a Manabí, eran más o menos 1969, 1970. Entonces, Segundo Bautista tenía una canción y le dijo: ven, Medardito, tengo esta canción. Entonces era esta cumbia salvaje, yo la quiero bailar. Entonces mi abuelo dijo: sí, está bonita, está contagiosa, pero mejor cambiémosle el nombre, pongámosle la cumbia chonera. Y así fue que los players nos contaron ya mucho tiempo después, recientemente, hace un año, que esa canción, para presentar en Manabí por primera vez, lo ensayaron en el hotel. Entonces, con las pautas de mi abuelito, que hoy el saxo hace esto, la percusión esto, todo eso, ensayaron en el hotel donde estaban, y para presentarse en la noche
y ahí presentaron por primera vez la cumbia chonera. Y fue un éxito, había llamado la atención mucho ya los manavitas, y después de eso lo grabó en el volumen 3, la cumbia chonera. Y fue un éxito en todo el Ecuador. Claro que identifica a una ciudad manavita, pero el ritmo, el arreglo, hace que un quiteño, uno de Tulcán, uno de Riobamba, baile esa canción. Veamos justamente y escuchemos ese ritmo tan tropical. Yo creo que en los próximos segundos vamos a estar reproduciendo eso, mi estimado Ricardo. Pero también, ¿cómo llega Gustavo Velázquez? Que me parece que es un punto importante dentro de la historia, tanto del grupo cuanto del que se nos fue, de este gran músico. ¿Cómo llega este cantante a ser parte, un símbolo de esta orquesta Don Medardo de sus playas? Gustavo cantaba en una discoteca, era muy jovencito, tenía como 15, 16 años. Cantaba de paso alumno del Colegio Mejía, ¿cómo no? Exacto. Nos ha contado también. Era alumno del Colegio Mejía y después se pasó al Montalvo, donde mi abuelo daba clases. ¿Ya? Y mi abuelo ahí fue profesor de él. Y ahí le enseñó a Gustavo el tema coral. Como ya se dio cuenta de los dotes de Gustavo, se dio cuenta que era bien afinado y con buena interpretación. Entonces él ya estaba con la orquesta y le dijo, y Gustavo solo hacía baladas. Gustavo era fanático de los toros, era hasta torero, toreaba y toreaba bien. Esa parte sí que no me sabía, pero bueno. Toreaba en el colegio. Mi abuelo me decía que la última vez que estuve con mi abuelo fue el día sábado anterior. Y justo yo le pregunté, ¿y si toreaba bien, Gustavo? Sí, era flaquísimo, dice, toreaba bien en el colegio. Y de ahí Gustavo era baladista, cantaba muchas baladas. Entonces mi abuelo necesitaba un cantante baladista, porque fundador de la orquesta de Don Medardo era Edwin Cueva, que hacía los tropicales. Pero Edwin Cueva salió y le invita a Gustavo, le dice, vente Gustavo con nosotros, vamos a grabar, ya está toda la orquesta ya consolidada con los players de Loja. Dice, pero Gustavo le dice, pero yo no canto cumbia. Dice, no importa, canta, es lo mismo, pero bailando. Exactamente. Me ganaste porque yo copié textualmente de ese libro y también de las publicaciones que se han hecho. Gustavo Velázquez le pregunta a tu abuelo y le dice, ¿qué es cantar cumbia? Y él le responde, cantar cumbia es como cantar un pasacalle pero bailando. Y es justamente que allí se produjeron estos hechos musicales que hoy son parte de esta historia que le estamos contando. No me vengas a mojar, aguacerito. Y a partir de todo esto, mi estimado Ricardo, ¿cómo rendir el tributo a esta memoria para que realmente sea imborrable, lo cual es una ya responsabilidad de ustedes, un reto profesional inclusive de ustedes, Ricardo? Sí, bueno, nosotros como comancheros este año tomamos la decisión de hacerle un homenaje a mi abuelo, porque ya esta orquesta tiene 8 años y salimos con nuestros temas. Y cumbancheros, ¿no? Cumbancheros de orquesta. Y este año, no sé, algo nos dijo, hagámosle un homenaje ya a Papito Medardo, como le decíamos nosotros, de cariño. Y entonces ya es hora. Entonces contactamos a Gustavo Velázquez, dijo, con mucho gusto, mis hermanos, yo lo hago con mucho amor a mi profesor Don Medardo. Y lo grabamos y lanzamos el 1 de junio en el Hotel Plaza, hicimos un homenaje y él estuvo muy contento esa noche, no quería irse. La planificación era que solo esté 1 hora, pero él se aguantó hasta las 2 de la mañana y estuvo en su homenaje contento, hasta me pedía whiskies, me pedía postres, estaba contentísimo. Estaba Gustavo, le dimos un reconocimiento por sus 68 años de vida musical. Y bueno, lamentablemente la vida es así, pero lo hicimos en vida, el homenaje, y estamos nosotros para continuar con ese legado de mi abuelito que va a permanecer por muchas décadas, por muchos años en la cultura popular ecuatoriana. Totalmente. A mí me consta, mi estimado Ricardo, y gracias por venir a este, yo diría, un pequeño homenaje póstumo a tu abuelo, a esa gran memoria, a esa gran trayectoria. Tú estuviste muy cerca, muy constante, muy apegado a tu abuelo. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dejó diciendo, como decimos los quiteños? La última vez que estuve con él me dijo que quería un cafecito, que le traiga un cafecito y el diario. Estaba en el hospital el día sábado
y él me dijo que ya, bueno, que la comida estaba más o menos nomás del hospital y que le traiga un cafecito como buen lojano. Él siempre le encantaba el café, tomaba a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde era el café. Entonces me dijo eso y bueno, fue algo muy... La última vez que estuve con él fue algo muy bonito, hablamos de muchas cosas y... Ricardo, estamos contigo. Quiero desearte el mejor de los éxitos en tu vida profesional. Siempre estamos con las puertas abiertas a ustedes. Debes tener mucha fuerza. Tú le querías mucho a tu abuelo. Un abuelo es mucho en la vida de uno. Tienes que ser fuerte. Simplemente, Ricardo, insisto, nuestro sentido pésame, pero hay que seguir adelante. Tu abuelo está seguramente en este momento escuchándonos y está en el mejor de los sitios para seguramente acompañarnos. Ricardo, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, tus lágrimas también. Aquí está este homenaje que le estamos haciendo desde Sucesos Radio y Televisión a este gran hombre, a este gran lojano que nos dejó tanto en la música ecuatoriana. Sabe mi sufrimiento. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Solo sabe mi tormento. Don Medardo y sus players, nos conmovieron también estas lágrimas que nos va dejando su nieto, Ricardo Luzuriaga. Pero la vida continúa y queremos terminar esta última parte con esa noticia que vimos al principio de esta entrega. Nos remitimos a la prensa colombiana que está dando pues los detalles de todo esto. Las cartas dentales confirman la identidad de los periodistas ecuatorianos. El ministro de Defensa de Colombia señaló que los resultados dan la certeza en un 99.9%. La identidad de los cuerpos de los periodistas del diario El Comercio fue confirmada anoche en Colombia por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. De acuerdo con el ministro, las cartas dentales enviadas desde Ecuador permitieron establecer en un 99% la identidad de los comunicadores. Esta prueba se suma a la ropa con la que fueron hallados este jueves en la zona rural de Tumaco, la cual corresponde a la de los ecuatorianos asesinados por el grupo disidente de las FARC y liderado por alias Guacho el pasado mes de abril. Sin embargo, Villegas también adelantó que las pruebas de ADN se están dando los últimos detalles, pero que el 99% se está confirmando la identidad de esos cuerpos. Villegas había anticipado que de acuerdo con los uniformados que participaron en la exhumación, existía una altísima probabilidad de que fueran ellos, pues la ropa que cubría los restos coincidía con la que tenían el día del secuestro y era la misma del día que grabaron un video como la única prueba de supervivencia. El hallazgo, 2 meses y medio después de conocido el asesinato, ocurrió en una zona selvática de Tumaco, Nariño, a donde llegaron los integrantes del Gaula de la policía gracias a una descripción del lugar entregada por un informante y el rastreo de los canes policiales. Esta es una operación del Gaula colombiano realmente de calidad mundial. Los asesinos de estas personas los enterraron, los cadáveres, de tal modo que nunca fueran encontrados. El entierro, como se hizo, donde se hizo, se aseguró el área con un minado que era prácticamente impenetrable. Allá llegó la policía colombiana y rescató estos cuerpos, según el ministro de Defensa de Colombia. Identificada, verificada la identidad de esos cuerpos y también nuestra solidaridad con la familia de los ecuatorianos, de estas 3 familias, de los 3 ecuatorianos que han pasado realmente un calvario
hasta prácticamente esta víspera, cuando se dio este anuncio, y hoy, anoche y el día de hoy, consecuentemente, la confirmación de la identidad plena de los cadáveres que corresponden a los 3 ecuatorianos. Nosotros hemos cumplido hasta aquí nuestra entrega de noticias de opinión. Muchísimas gracias, su sintonía. Más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Amigos, muchísimas gracias, su sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó